línea corta, al ser de 220 kV, estamos hablando ya que el fenómeno capacitivo, ¿cierto?, de campo eléctrico es importante, ¿sí?, que no lo podríamos despreciar. Entonces, en ese caso, habría que utilizar el modelo Pi, ¿ya? Eso en cuanto a la clasificación. Bueno, dijimos en resumen entonces que había que modelar los tres parámetros: R de resistencia, L de la inductancia y la C de los efectos de campo eléctrico. La frecuencia, ¿cierto?, prácticamente se mantenía constante, ¿cierto?, porque o va a ser 50 Hz en transmisión o va a ser 60 Hz, dependiendo de la región donde se esté trabajando. Por lo tanto, los parámetros de la línea de transmisión son tres: resistencia, conductancia e inductancia. RLC. Perdón. Resistencia, inductancia y capacitancia. La conductancia aquí está prácticamente redundante, está de más, digamos, porque el concepto de resistencia. Nos vamos a enfocar entonces en R, en L, la inductancia, y en C. Ya, aquí había un efecto, yo me lo puedo saltar, esto lo comentamos recién. Ya, la resistencia, entonces, ya, la resistencia, esta ecuación ustedes la han visto más de una vez, ¿cierto? Más de una vez han visto esta ecuación. Se usa harto también en baja tensión para modelar un conductor, un cable, ¿cierto? Aquí dice que es la resistividad del material, ¿cierto? Rho es la resistividad del material. Normalmente en el cobre es 0,0117, ¿cierto? Es el Rho del cobre. El largo, el L es el largo del conductor y el A, ¿cierto?, el área. De ahí que cuando uno quiere mejorar una condición de un circuito, cambia la sección, el área del cable, ¿cierto? Al aumentar, de acuerdo a esta ecuación, al aumentar el área, ¿cierto?, al aumentar el área, disminuye la resistencia, ¿cierto? Y con eso, al disminuir la resistencia, entonces hay más flujo de corriente. Bueno, esas cosas las sabemos, las hemos visto al menos, ¿cierto?, en alguna oportunidad. Bueno, aquí dice una cuestión importante, en el número 3 parece que sea, ¿no? Voy a leer los tres mejor. Mire, una de las primeras características dice que la resistencia es de vital importancia debido a su efecto, que es el que produce mayores pérdidas en las líneas. O sea, a lo largo la R, ¿cierto?, la R de la tabla que uno elige, que es la resistencia en ohm por kilómetro, depende de la tabla, a veces está en ohm por milla, tienen que tener cuidado con eso. A veces, si la tabla de origen norteamericano o inglés, ¿cierto?, va a venir el sistema métrico inglés. Milla, pulgadas, todas las unidades de medida diferentes a las que uno usa aquí y nosotros adoptamos el sistema europeo. Bueno, dice acá entonces que la resistencia ayuda, digamos, a modelar las pérdidas. Eso es importante de entender. Siempre en la transmisión va a haber pérdida, siempre hay pérdida en la transmisión y en la distribución. Es imposible que, si yo tengo un generador de 100 megas, ¿ya?, y tengo una línea de transmisión de 70 kilómetros, es imposible pensar que en el otro extremo van a llegar los 100 megas, ¿cierto? Siempre va a haber una pérdida eléctrica. La pérdida eléctrica natural sería por la resistencia al cable y cuadrado por R. De ahí la importancia que tiene elegir bien el conductor, en el sentido de que cuando uno conscientemente está eligiendo aluminio, ¿cierto?, o alguna aleación de aluminio, también está entendiendo de que van a haber mayores pérdidas que si hubiese elegido cobre, ¿ya? Porque la misma capacidad, digamos, la misma capacidad en corriente de un conductor de aluminio tiene mayor resistencia que un conductor de cobre. Entonces, si tiene mayor resistencia, van a haber mayores pérdidas. ¿Ya? Aquí hay un problema que siempre vamos a tener en ingeniería, ¿cierto? Siempre uno acomoda una variable y se desordena otra cuestión por allá. Acomoda la otra, aparece una tercera cosa que no tenía previsto. Y es la vida, digamos, de la ingeniería, de ir resolviendo esos problemas, ¿cierto? Con tecnología, por supuesto, pero vamos a estar siempre en condiciones no ideales, digamos. Nunca vamos a tener un recurso ilimitado para hacer el proyecto, siempre vamos a estar, al menos con un tiempo acotado. Bueno, dice, el valor de resistencia se encuentra directamente relacionado con la frecuencia del sistema. De este modo se llama resistencia efectiva a la resistencia en corriente continua, siempre y cuando se distribuye uniformemente en el conductor, cosa que no ocurre en corriente alterna. ¿Ya? En corriente alterna yo les contaba que, ¿cierto?, los electrones, ¿cierto?,
tienden a irse a una región, digamos, a una zona del conductor. Lo que aparece aquí en el punto 3 que dice, conforme se aumenta la frecuencia de la corriente alterna, la uniformidad se hace más pronunciada. Ya, este fenómeno provoca un aumento de la resistencia, el efecto Skin. Por ejemplo, la resistencia debido al trenzado se estima en un 1% para conductores de 3 hilos y de 2% para conductores concentrados concéntricamente. Bueno, eso está retratado en las tablas ya cuando veíamos la resistencia en alterna y en continua, que eran diferentes. Algunos factores importantes de la resistencia, distribución en espiral, la temperatura, la frecuencia. Bueno, acá dentro de todo la temperatura es muy importante para el modelado de la resistencia. Hay una ecuación, me parece que está por acá también, que relaciona, ¿cierto? Debo estar un poquito, aquí está, que relaciona los cambios de temperatura. Al haber un cambio de temperatura, ¿cierto? Este factor que aparece acá, básicamente lo que muestra es un cambio de la temperatura. Una temperatura T, ¿cierto? Cambia a una T más 2 y esta cambia a una T más 1 y eso genera inmediatamente un cambio en la resistencia. Ya, en términos prácticos, cuando la temperatura aumenta, el conductor se dilata, ¿cierto? Cuando la temperatura disminuye, el conductor se contrae, ¿ya? Eso hay que tomarlo en cuenta para cuestiones de tipo mecánico, ¿ya? Para cálculo de líneas mecánicos, como por ejemplo elementos de tipo tensor, elementos de paralelismo y cruces que hay en otras líneas, ya flechas y vanos, ¿ah? Ese tipo de cuestiones es importante, las tablas de temperatura y temple. En términos entonces más de modelado de la resistencia, la verdad que la resistencia simplemente sostiene desde la tabla. Este problema lo pueden revisar después, pero lo único que muestra este problema es que al cambiar la temperatura cambia la resistencia. No tiene mayor importancia. Bueno, la inductancia es totalmente diferente, ¿ya? Es un comportamiento totalmente diferente al comportamiento de la resistencia, es una cosa un poquito más elaborada, más compleja, y aquí entonces lo que hay que considerar es el efecto de magnetismo, ¿cierto? De inducción, ¿ya? El efecto de inducción. Algunas cosas importantes acá dice, la inductancia en un circuito magnético tiene una permeabilidad constante mu y se puede calcular de la siguiente manera. ¿Ya? Aquí hay varias ecuaciones que relacionan la inductancia. Esa L también se conoce como autoinductancia, a diferencia de una M, para hablar de inductancia también, que se conoce como inductancia mutua. ¿Ya? La autoinductancia sería una inductancia que se autogenera, digamos, o se produce en referencia a un mismo punto. Mientras que las inductancias mutuas son aquellas que se entrelazan o se relacionan con otras inductancias aledañas. Por ejemplo, para explicarlo de alguna manera, un conductor, ¿cierto?, que transmite una corriente, suponte que va a llamar la corriente, ¿cierto?, va a generar aquí una especie de campo magnético, ¿cierto?, que puede ser modelado por esa autoinductancia. Si tenemos un conductor aquí al ladito, ¿cierto?, que va también circulando o corriente, también este le vamos a llamar L1, ¿cierto? L1. Aquí también va a haber un campo magnético, ¿no? Pero este va a ser L2. Va a ser L2. Pero resulta que ese fenómeno, si lo miramos desde más lejos, ¿cierto? Observamos dos campos magnéticos. Uno L1, uno L2, ¿cierto? Y por lo tanto ahí podríamos hablar de una interacción entre L1-2, ¿cierto? Entre 1, 2 o simplemente también llamado M, ¿cierto? Eso sería un campo mutuo, ¿no? Habría o sea, en el sentido de que si ponemos una carga de prueba, ya un puntito por acá, un electrón loco que anda por ahí solito, ¿cierto? Y se va moviendo, ¿cierto? Ese electrón se va a ver afectado entonces por los campos que están, ¿cierto?, aledaños a su espacio. Ya, en algunos casos esto se va a acercar o se va a alejar, eso va a depender de la magnitud. Bueno, entonces, si te das cuenta tú, ¿cierto? Este concepto de la autoinductancia o de la inductancia o del campo magnético, como quiera llamarlo, como quiera verlo, sí es importante aquí en la línea de transmisión, ¿cierto? Sí, importante. O sea, no podríamos decir que acá vamos a despreciar ese fenómeno, porque no lo podemos despreciar, porque es incluso, digamos, propio de la línea de transmisión. Es propio.
Entonces, la cuestión es que nosotros en el modelo serie, si ustedes recuerdan, el modelo serie de línea corta, que era el más sencillito, ¿cierto? El más sencillito, tenía una resistencia, ¿cierto? Y tenía una reactancia inductiva. Bueno, la resistencia se podía obtener de la tabla, sin problema, ¿cierto? Usted decía, profe, me acuerdo que había que ir a la tabla, sacar la resistencia de la tabla, multiplicar por una longitud y listo, tenía el valor del parámetro R. Pero para encontrar el otro parte de la impedancia, la otra parte de la ecuación, tengo que encontrar XL, ¿cierto? Y XL es omega L, ¿cierto? Omega L, y omega es 2πf, ¿cierto? Por L. El F lo tenemos, ese cuarta Hz, así que esto se transforma en 100 pi L. Entonces, al final, nuestro problema, para poder modelar una línea de transmisión así, serie, es encontrar el valor de L. Eso es todo el problema. ¿Cómo modelamos a L? ¿Ya? ¿Cómo se modela? ¿Cómo se encuentra esa L? Así como en la resistencia la encontramos en una tabla, esta inductancia no la encontramos en la tabla, ninguna tabla. No hay una tabla mágica, digamos, ¿ya? Donde nos muestre esa. Yo me voy a saltar este desarrollo matemático y les voy a mostrar finalmente lo que usamos al final, lo práctico, ¿ya? Que sería esto que está aquí. Esto que está aquí. Eso es lo que vamos a usar, digamos. El resumen del análisis físico de la inductancia. Bueno, entonces, como pueden observar ustedes, ahí, ¿cierto? Hay 4 configuraciones. ¿Ya? Hay 4 configuraciones de un sistema trifásico. ¿Ya? La primera configuración muestra un conductor por fase, ¿cierto? Hay una sola pelotita, ¿cierto? Hay 3 pelotitas más bien, una pelotita para cada fase. Esa pelotita, ¿cierto? Es circulito. Lo que muestra un conductor. En el segundo caso tenemos 2 conductores por fase, ¿ya? Un arreglo conocido como duplex, ¿ya? Puede ser también, ¿cierto?, que podamos transmitir la corriente en un sistema trifásico, pero en vez de poner un solo cable, un solo conductor por fase, ponemos 2 conductores por fase, ¿ya? Tenemos el arreglo triplex, que sería 3 conductores por fase, de forma equilátera. ¿Te das cuenta tú? Están aquí los 3, voy a ganar un poquito, mira, para que vean los arreglos, ¿ves? Ahí están los arreglos, ¿ya? Ahí están los 3 arreglos, ¿ves? Los 4 arreglos. El simplex, o simple, aquí está el conductor de la fase 1, el conductor de la fase 2, el conductor de la fase 3. Un solo conductor por cada fase. Aquí está la fase 1, fase A, pero lleva 2 conductores. Aquí está la fase B, lleva 2 conductores. Y aquí está la fase C, y lleva 2 conductores. Aquí hay 2 conductores por fase. Este arreglo se conoce como duplex. Después tenemos el arreglo triplex, ¿cierto? Que serían 3 conductores por cada fase, ¿cierto? 3 conductores por cada fase. Y finalmente el arreglo cuádruplex, que serían 4 conductores por cada fase. Esto es lo estándar, esto es lo normal, lo tradicional, ¿no? Si usted ya quiere hacer otra configuración, habría que empezar a jugar con las ecuaciones anteriores, porque las ecuaciones que gobiernan estos 4 esquemas ya están desarrolladas, están aquí al ladito, las vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, en una línea de media tensión de 23.000 volts, como la que hablábamos recién, con su compañero comentábamos sobre una línea de 23.000 volts, vamos a tener un arreglo simplex, donde en una cruceta, ¿cierto? En una cruceta se disponen de los 3 conductores, ¿cierto? Los 3 aisladores, ¿cierto? Un conductor por cada fase. Un conductor por cada fase, ¿eh? Ese sería el arreglo simplex. Ese sería el arreglo simplex, donde tenemos un conductor por fase. Ya, un arreglo duplex podría ser, ¿cierto?, una estructura así tipo torre, donde aquí, por ejemplo, en los aisladores van 2 conductores por fase. ¿Ven? 2 conductores por fase. ¿Ya? Ahí van 2 conductores por fase. Bueno, no voy a seguir dibujando, ¿cierto?, porque ustedes se imaginan 3 conductores por fase y 4 conductores por fase. Por ejemplo, voy a dibujar 4 conductores por fase, ¿cierto? Sería una cosa así, ¿no? Ahora, lo que esas ecuaciones sí funcionan son cuando la distancia entre los conductores por fase es la misma. ¿Ya? Fíjate que la distancia que hay en el duplex, en el arreglo duplex,
la distancia que hay entre el conductor de la fase A y el otro conductor de la fase A vale delta. En la fase B, la distancia que hay entre el conductor de la fase B y el otro conductor de la fase B, ¿cuánto vale? Delta también, ¿ves? Y en el conductor C, la distancia que hay entre el primer conductor de la fase C y el segundo conductor de la fase C también es delta. Ahora, lo que sí puede variar es la distancia que va a haber entre la fase A y la fase B. La fase A y la fase B está separada a una distancia igual a D1, y la fase B de la fase C está separada a una distancia diferente, de 2. ¿Ves? Y obviamente la distancia entre la fase A y la fase C, la que sería la otra combinación, es de 3. ¿Ves? Son diferentes. O sea, las distancias entre fases pueden ser diferentes. Entre la fase A y la B de 1, entre la fase B y la C de 2, entre la A y la C de 3. Ahí puede ser diferente, pero la distancia entre los conductores de la misma fase, en cualquiera de los arreglos, siempre es delta, 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 delta. Siempre la misma. Siempre la misma. ¿Ok? Por lo tanto, cuando tengamos que abordar un ejercicio, un problema de este tipo, va a ser muy necesario, antes de poder encontrar el valor de L, ¿cierto? Para modelar la impedancia, antes de tirarse derecho ahí con la ecuación, hay que preguntarse qué arreglo, ¿cierto?, tiene el sistema de transmisión. ¿Es un simplex? ¿Es un duplex? ¿Es un triplex? ¿O es un cuádruplex? ¿O tetraplex? Habría que ver cuál es el arreglo cada uno. Entonces, una vez, ¿cierto?, elegido el arreglo, usamos la ecuación. Ahí está, ¿eh? ¿Y el arreglo me lo va a dar la cantidad de corriente que yo quiera también? Lo puede dar la estructura que, por ejemplo, puede que te digan a ti, depende de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, si estamos modelando la línea que ya está construida, ¿cierto? Habría que ver cuál es la estructura, la torre, digamos, que hay. Déjame ver si tengo aquí algún ejemplo. Y en base a eso, ¿cierto? En base a eso, utilizar el arreglo. Aquí parece que hay un ejercicio, este mismo, el de los cables, donde nos da el dibujo de la torre, ¿viste? Ahí está, mira. Nos dicen, aquí tenemos una torre que tiene 34 metros de altura, ¿cierto? Debe ser para transmitir una buena cantidad de tensión. A ver, veamos en qué voltaje se está transmitiendo. En 500 kilos, ¿eh? Es una línea trifásica de 500 kilos, 50 Hz, totalmente traspuesta. ¿Ya? Totalmente traspuesta, ¿se acuerdan lo que era traspuesto? No. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo decía que había que cambiar el orden de los conductores? Cuando hacía las fases, ¿cierto? Claro, cuando la fase en media tensión se va corriendo poste a poste, ¿cierto? En alta tensión no. En alta tensión a un tercio, claro, del primer tercio, ¿cierto? A un tercio de la distancia total se hace una torre de transposición, donde se cambia el orden. Después al 2/3, ¿cierto? Si es totalmente transpuesta, significa que en todo el tramo se hicieron las transposiciones. A los 2/3 se hace la otra transposición. Esto es una línea totalmente transpuesta. ¿Ya? Quiere decir que los conductores a lo mejor partieron fase 1, fase 2, fase 3, a ciento y tantos kilómetros, que sería el primer tercio, ¿cierto? Cambia en ese sentido de orden. La 1 pasa al medio, la 2 pasa para arriba, la 3 pasa para arriba, no me acuerdo ya, pero ahí se empieza, ¿cierto? Y luego a los 2/3 se hace la otra inversión. Mira, aquí por ejemplo nos dicen, está compuesta esta torre, este esquema, está compuesto por un arreglo de 4 conductores por fase cuadrado, un cuádruplex por fase, ¿ves? Es un conductor de aluminio con arma de acero, y el código es Merlin, ¿ya? Habría que ver ahí en la tabla cuáles son los parámetros de Merlin, ¿cierto? Y nos dicen que en el extremo del receptor, ¿cierto?, en la carga, se está conectando una carga de 290 MVA en 500 kV. O sea, me están diciendo que no haya caída de tensión, ¿te das cuenta? Porque la línea de 500 kV, lo cual, claro, ya es una exigencia bastante ¿cierto?, ambiciosa, y por otro lado, ¿cierto?,
que me exige que mi diseño de línea vaya a cumplir eso. Ahora tenemos una buena noticia, digamos, porque el factor de potencia es 0,95, positivo, inductivo, no vemos un signo negativo ahí, inductivo. Entonces, buena noticia en el sentido de que no es tan malo, ¿cierto? No está malo, mientras más cerca a 1, mejor, pero 0,95, bueno, tenemos alguna ventaja. Entonces, cuando miramos la torre que nos proponen en la estructura, ¿cierto?, de alta tensión que nos proponen usar, aquí vemos que tiene hasta por lo menos la estructura que sujeta las fases, hay 34 metros, ¿ya? Más arriba de los cables de guardia, ¿cierto?, que son los pararrayos, digamos, que se instalan en las torres para aislar la componente atmosférica. Las descargas atmosféricas. Y ahí se alcanzan a ver, bueno, yo lo veo bien acá, ustedes no lo deben ver muy bien, pero ahí se alcanza a ver, ¿cierto?, que están los 4 conductores por fase, ¿cierto? ¿Lo alcanzan a ver ahí? Sí. Se ve perfecto, ¿eh? 4 conductores por fase, o sea, en total aquí hay 12 conductores en este sistema, y un solo circuito, ¿cierto? Un solo circuito, ¿no? Una fase 2, fase 3, no están duplicadas las fases, digamos, un solo circuito. ¿Te das cuenta tú que la distancia entre el conductor 1 y 2 es de 14 metros, la distancia entre el conductor 2 y 3 es de 14 metros, y entonces por lo tanto la distancia entre el conductor 1 y 3 es 28 metros. Eso es más o menos los espacios, digamos, aquí se manejan en estos niveles. Entonces, ya tenemos esa información y acá nos dan la disposición del cuadrado, ¿ah? Un zoom al cuadrado. Ya nos dicen que aquí están los 4 conductores por fase y la distancia, el delta, este es el delta, ¿viste? Este es el delta, la distancia que hay entre uno y otro, ¿cierto?, es de 0,5. Aquí no aplica la distancia en la diagonal, ¿ya? Usted el recorrido se hace perimetral, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, un cuadrado, ¿cierto? Porque entre ese conductor y ese conductor no hay 0,5, hay 0,5 por raíz de 2, ¿cierto?, que sería la diagonal del cuadrado. Entonces aquí el recorrido es perimetral, por el contorno. Tengo la información suficiente, entonces, para aplicar ¿cierto?, estas ecuaciones, porque, bueno, de acuerdo a ese ejercicio, ¿cuál de los arreglos están usando ahí? Están usando el cuádruplex. Si te das cuenta, esta es la L, es una L muy loca, no sé por qué. Esta es la L, ¿no? ¿Ah? Y no sé por qué se cae. Esto lo saqué de un libro, sí, por supuesto. Entonces, y nunca he tenido tiempo para cambiar eso. A ver, esta es una L, no sé por qué, ahí sale una L como cursiva, gótica, con una K. Esta es una L. Entonces, esa es la L que nos interesa, andamos buscando, sí, esa es la L que nos interesa. Ahora, si leemos la ecuación para entenderla, bueno, sabemos que el cuádruplex, una de las cosas que nos llama la atención al tiro, ¿cierto?, es que está medida en Henry partido por kilómetro. Henry partido por kilómetro. Lo que está bien que sea así, porque esta es una ecuación general de la inductancia. No es una ecuación para todas las líneas de transmisión, porque las líneas de transmisión pueden tener diferentes kilómetros, ¿no? Diferentes longitudes. Ya, así que cuidado con los libros que use, porque este libro donde yo rescaté esta ecuación, venía en Henry partido por kilómetro, porque si utilizan a lo mejor algún libro de procedencia norteamericana, esta misma ecuación va a ser diferente, porque las constantes al menos van a cambiar un poco, porque va a estar en Henry partido por milla. ¿Ya? Y ahí podrían tener algún problema, ¿cierto?, al relacionar, multiplicar kilómetros con millas, o sea, no podrían tener un problema, sino que van a tener un problemazo con eso. Así que ocupen esta ecuación. Bueno, si tú te das cuenta, lo primero que nos llama la atención es la unidad medida Henry partido por kilómetro. O sea, usted dice, profesor, yo calculé L. ¿En qué unidad de medida es este número? ¿En qué unidad de medida está ese número? Mira, ese número tuyo está en Henry partido por kilómetro. ¿Ya? Entonces, como en el modelo eléctrico tenemos que encontrar el XL, ¿cierto? El XL, la reactancia inductiva, y dijimos que la reactancia inductiva era omega L. Por ejemplo, si tuviéramos que aplicar la ecuación para encontrar el XL, esta sería la ecuación. El XL sería entonces 2pi por 50 por, voy a abrir una llave, y aquí la llave iría, si el cuádruplex, ¿cierto? Si estuviera haciendo ese ejercicio, sería por 0,125, ¿está bien o no?
¿sí? Más 2 veces el logaritmo natural de una cuestión que no sabemos qué es, ¿cierto? Dividido por raíz cuánto? Raíz cuarta De la raíz de 2. de la raíz de 2, de la raíz cuadrada de 2, ¿cierto? De la raíz cuadrada de 2 por R, ¿cierto? Que no sabemos qué es R, por R y por el delta que sí sabemos qué es, ¿cierto? Al cubo. ¿Ya? Y todo esto está en Henry, partido por kilómetros, ¿te das cuenta? Entonces, cuando toda esta cuestión la multipliquemos además por L, ¿cierto? Cuando todo esto lo multipliquemos por L, por la longitud, y está en kilómetros, ¿cierto? Cuando todo eso lo multipliquemos por la longitud de la línea, ahí recién NQL nos va a quedar en qué? En 1. ¿Ya? Parece complejo, la verdad que no. La verdad que no, porque aquí hay que usar lo que nos enseñaron en la básica. ¿Va? ¿Qué operaciones se hacían primero? Aquí, ¿cierto? Desde el corazón del núcleo hacia afuera. ¿Ya? Entonces, ¿qué operación hacemos primero? ¿Cierto? Hacemos la llave. Y dentro de la llave, ¿qué parte hacemos primero? Cierto, correcto, claro, tenemos que hacer el argumento del logaritmo natural. Lo primero que hay que resolver es el logaritmo natural, ¿cierto? O sea, si ustedes quieren, sería también conveniente, a lo mejor, hacer un paréntesis ahí, ¿cierto? O sea, lo primero que hay que resolver sería, habría que resolver esto que está acá, Entonces, aquí dice usted, bueno, yo estoy de acuerdo con usted, profesor, en calcular eso, pero quiero que es eso, ¿cierto? ¿Qué es DMG? Distancia media geométrica. Y aquí entra lo que yo les venía hablando desde la primera vez que los vi. O sea, les venía contando yo a ustedes que el sistema de potencia toma mucha trascendencia la forma que tienen las torres, la estructura, que no tiene una forma al azar, sino que estas distancias, ¿cierto? Entre un cable y otro cable, entre un aislador y otro aislador, en la altura de la torre, ¿cierto? Es para resguardar los efectos magnéticos y eléctricos. Aquí estamos entonces viendo la distancia media geométrica. ¿Y qué es la distancia media geométrica? Es un tipo de media, ¿cierto? Nosotros siempre usamos y abusamos, ¿cierto? De la media aritmética, del promedio, digamos. Pero existe una media geométrica también. La media geométrica es multiplicar, por ejemplo, multiplico dos números, para sacar un promedio, multiplico dos números y le saco la raíz cuadrada. Multiplico tres números y le saco la raíz cúbica. Multiplico cuatro números y le saco la raíz cuarta. Multiplico cinco números y le saco la raíz quinta. Es un promedio geométrico. Aquí, como son tres fases, la distancia media geométrica no es nada más que lo siguiente, mira. Distancia media geométrica sería la distancia que hay entre el cable 1 y la fase 2, fase 1 y fase 2, por la distancia que hay entre la fase 2 y la fase 3, por la distancia que hay entre la fase 1 y la fase 3. ¿Ves? Y le da eso como es geométrica y están puras multiplicaciones, le sacamos la raíz, ¿cuánto? Cúbica. Exacto, de la raíz cúbica. Y ahí está el famoso RMG, radio medio geométrico. Perdón, distancia media geométrica. Ahí está el famoso distancia media geométrica. En el ejemplo de la tarea, ¿te acordás que la distancia entre una fase y otra fase era 14 metros? Sí. Después entre la otra fase y la otra era 14 metros. Y la de los extremos era 28. Entonces aquí ya 14 por 14 por 28. Y eso nos va a dar un promedio. Que no va a dar ni 14 ni 28, va a dar un promedio. Va a dar un promedio. Eso es el DMG. ¿Ya? Eso sería el DMG. Y el R, el delta también lo tenemos, me lo dice. El delta lo tenemos, ¿cierto? Que sería la separación La separación de los... de los conductores por fase. En el problema era 0,5, ¿cierto? Está separado medio metro, 50 centímetros. Y aquí hay que tener mucho ojo, ¿cierto? Hay que tener mucho ojo con esto, estimado. Hay que tener ojo con esto, mira. ¿En qué vamos a trabajar? ¿En qué unidad vamos a trabajar?
Ya, no mezclemos metros con centímetros con kilómetros. Porque mira, esta cuestión está en qué? Un partido de kilómetros. La longitud va a estar en qué? En kilómetros, lo más probable. Así que ahí no hay problema. Pero la distancia media geométrica de la torre, del esquema ese que nos dieron ahí, estaba en metros. ¿Cierto? Y fíjate que perfectamente nos podrían haber dicho que la distancia, aquí en el arreglo cuádruplex, ¿cierto? Perfectamente, y lo hubiésemos entendido igual, nos podrían haber dicho que la distancia entre cada uno de los conductores era de 50 centímetros. Pero esa era maldad ya, ¿cierto? ¿Cierto? Porque si pongo yo ahí 50 centímetros, usted dice el delta vale 50. Voy a equivocarme, ¿eh? Ten cuidado. Si la distancia, estamos dentro del logaritmo, ¿cierto? Todavía estamos dentro del logaritmo. Si la distancia media geométrica va a estar en metros, ¿ya? El delta tiene que ir en metros también. ¿Ok? Si usted dice, es que no, profe, quiero trabajar en centímetros, bueno, el delta sería 50 centímetros. Y arriba la distancia, en vez de 14 metros, va a tener que poner 140 centímetros. O sea, o trabaja todo en metros, o trabaja todo en centímetros. Pero si mezcla, ahí no va. ¿Se entiende, no? ¿La advertencia? ¿Ya? Perfecto, ¿ves? Entonces aquí, por ejemplo, para este caso, entre el conductor, la fase 1 y la fase 2 hay 14 metros, entre la fase 2 y la fase 3 hay 14 metros, y entre la fase 1 y la fase 3 hay 14 metros. ¿Ya? 28. Perfecto. Aquí hay un ejemplo, ¿ves? Ahí está la media geométrica, raíz cúbica, ahí está el desarrollo, digamos, ahí está la raíz cúbica de la distancia entre la fase 1, la 2 y la 3. Ese es como el... Mira, por ejemplo, el Granger, el libro Granger, que de repente yo aquí pego unos ejercicios ahí resueltos, trabaja en millas, ¿te das cuenta? Millas. Trabaja en millas porque, claro, es un libro norteamericano, entonces, claro, trabajan con millas. Claro, el R, perfecto, me he olvidado el R. Ya, el delta ya sabemos que es, ¿cierto? Y el R es el radio del conductor. ¿Ya? El radio del conductor. ¿Y de dónde sacamos el radio del conductor? De la tabla, ¿cierto? Porque la tabla nos entrega el diámetro. ¿Ya? ¿Qué es entonces el radio del conductor? ¿Cierto? El radio es igual a el diámetro, así se pone el diámetro como una letra así más cortita, así, partido por 2. ¿Cierto? Eso sería el diámetro del conductor partido por 2. ¿Ok? Por un factor de amortiguamiento, por E elevado a menos un cuarto. ¿Ya? Por E elevado a menos un cuarto. Se le aplica un factor de amortiguamiento. Podría no aplicárselo usted, si quisiera. Podría no aplicárselo. Porque si me ayudan con la calculadora, si la memoria no me falla, me parece que elevado a menos un cuarto es 0,7788. ¿Me parece? ¿Me parece? 0,7788. O sea, es un factor de amortiguamiento, te das cuenta, un factor como de seguridad, por así decirlo. ¿Ya? Podríamos, si usted quiere, lo puede redondear a 0,8 si quiere. 0,8. Y podría incluso no usarlo. Y lo deja como el radio conductor, ¿vale? Sería el diámetro partido por 2. ¿Ok? El diámetro partido por 2. El diámetro, ojo que el diámetro en las tablas a veces te dan el diámetro de la hebra y además te dan el diámetro del conductor. ¿Ya? O sea, en el sentido de que yo recién había dibujado un conductor con varias hebras, ¿cierto? Con varias hebras, ¿cierto? Entonces, ojo con las tablas que a veces dice diámetro de la hebra, diámetro del conductor. ¿Ya? Y ahí usted dice, profe, ¿cuál uso? Mire, ¿será este 0,17 o será este 4,77? ¿Cierto? Aquí estamos buscando el diámetro del conductor, de todo el conjunto. ¿Ya?
Así que siempre tiene que elegir el mayor. Porque si elige el chiquitito, están hablando de una hebra nomás. ¿Ves? Ese sería el diámetro de una hebra. Y lo que queremos acá es el diámetro del conductor, que es un diámetro aproximado. ¿Cierto? Un diámetro aproximado porque hay que ver el espacio con aire. ¿Cierto? Y así calcula el L. ¿De quién depende entonces el valor de L? De la forma geométrica de la torre, de la estructura. ¿Ya? Por eso es que para mí es muy fácil hacerle prueba a ustedes. ¿Cierto? Porque yo puedo elegir diferentes torres que hay en el mercado. Mira, por ejemplo, aquí hay una tarea, mira. La misma pregunta, pero con otra torrecita nomás, ¿eh? Aquí dice, ustedes mira, ya van a entender harto del enunciado de este problema, mira. Dice, la línea de transmisión de la figura debe alimentar una carga de 200 megawatts con un factor de potencia 0,98 positivo en 350 kilovolts. La longitud total de la línea es de 270 kilómetros. Ya, hasta ahí. ¿Es línea corta, línea media o línea larga? ¿Cierto? Es larga, porque larga es sobre 110 kilovolts y la longitud sobre 200 kilómetros, ¿cierto? Por lo tanto está, ¿cierto? Está pero clasificada como larga. Dice, en el anteproyecto se propone el uso del conductor DAB. Tiene un nombre de aves, ¿cierto? ¿DAB es una paloma o no? Una crema. Una crema. ¿Qué es la traducción de DAB? ¿Qué es lo que es? Es un tipo paloma, es algo así, ¿no? ¿Dónde? 12, con B corta. Sí. ¿Sí? Ya. También, pero. Paloma también, ¿ves? Bueno, dice, usted debe evaluar este anteproyecto siguiendo el siguiente criterio, mira. El diseño se va a aceptar, o sea, vamos a aceptar el diseño propuesto ahí con el conductor DAB, siempre y cuando la regulación de voltaje sea menor que el 3% y el rendimiento de la línea sea mayor del 85%. O sea, 85, rendimiento 85. ¿Qué significa el rendimiento? El rendimiento cualquier cosa es comparar lo que sale con lo que entra. Es un rendimiento, ¿cierto? Se compara lo que sale con lo que entra. Entonces, aquí, ¿qué es lo que entra? Una potencia de generación. ¿Qué es lo que sale? Una potencia de consumo. Entonces, el 85% significa que el otro 15% se pierde. ¿Cierto? Sí. Por ejemplo, si se transmiten 100 megas y esa línea tiene un 85% de rendimiento, significa que al otro extremo no llegan los 100 megas, llegan los 85. ¿Y los 15 dónde están? La pérdida En las pérdidas. ¿Dónde están las pérdidas? En una línea de transmisión, en los parámetros. Ahí están las pérdidas. O sea, usted dice, profe, los 15 megawatts perdidos están en el efecto Joule. No, usted dice, no. ¿Y el L y el C para qué están? O sea, parte de los 15 debe llevarse el efecto Joule, pero otra parte se debe llevar el efecto magnético y otra parte el efecto capacitivo. O sea, esos 15 megas perdidos, ¿cierto? Son debido a esos tres efectos: al efecto de Joule, efecto Joule calórico, al efecto de magnetismo y al efecto de inducción, ¿cierto? Son esas cosas que tenéis. Y también al efecto de campo eléctrico respecto a tierra, de las capacitancias. Así que los 15 megas no son productos solamente de uno de estos parámetros. ¿Ya? Entonces, mira, fíjate que hablar de que hay un 15% de pérdida es más o menos, usted podría decir que ineficiente, ¿no? La línea de transmisión que es ineficiente. Porque en las máquinas estamos acostumbrados, por ejemplo, a que los transformadores tienen una alta eficiencia. Un transformador, ¿cierto?, de 500 kVA, por ejemplo, te puede entregar perfectamente 450 kVA, ¿cierto? Si los factores de potencia están más o menos buenos, ¿cierto? Un transformador tiene una eficiencia sobre el 90%. Aquí hay una línea que nos dicen, en otras palabras, que tiene un 15% de pérdida. Y un problema regular eso, porque yo no sé, no me acuerdo con qué resulta este problema, lo vamos a ver. Pero si no nos está dando el 15% de pérdida, nos está dando más, ahí es donde entra la ingeniería. O sea, ¿qué hacemos? Cambiamos el conductor,
cambiamos el arreglo de la estructura, ¿cachai? Ahí donde hay que preguntarse cosas como esta. Profe, ¿qué será mejor? ¿A bajar las pérdidas por inducción? ¿Acercar estos conductores o alejarlos? ¿Te das cuenta? ¿Qué será mejor para reducir la pérdida capacitiva? ¿Bajar la altura de la torre o aumentar la altura de la torre? ¿Qué será mejor para bajar el efecto Joule? ¿Aumentar la sección del cable o disminuir la sección del cable? Todo va relacionado con los parámetros. Cada uno de los efectos, ¿cierto?, está relacionado con R, con L o con C. Si tú quieres reducir el efecto de inductancia, ¿cierto?, quieres que no sea tan importante ese efecto, ¿será una buena medida juntar los conductores? ¿Ah? Separarlos, ¿cierto? Porque si los junto, ¿qué pasa con esa L12? ¿Qué pasa con esa inductancia mutua? ¿Cierto? Esa inductancia mutua, ¿cierto? Si junto los conductores, ¿qué pasa con la inductancia mutua? Se van a concretar, ¿cierto? Se van a entrelazar esta autoinductancia, que están primero separadas, están solitas ahí, ¿cierto? Si empiezo a acercar los conductores, se van a entrelazar y va entonces a aparecer, va a potenciar esta inductancia mutua. No quiero eso. Porque si hago eso se puede producir un arco voltaico, ¿cierto? Un arco. No quiero eso, quiero separar eso. Lo mismo con los efectos de campo con respecto a tierra, lo que yo les contaba recién. Si quiero delimitar el posible efecto de campo eléctrico de voltaje, ¿cierto? Con respecto a tierra, no voy a bajar la altura, ¿cierto? Eso lo voy a aumentar. Ahora, como te digo, tampoco es una cosa, no son buenas soluciones desde el punto de vista de la ingeniería, no son buenas soluciones como, por ejemplo, profe, ¿en cuánto estamos transmitiendo? En 350, ya transmitamos en 1 megavolt, ¿no? Entonces no son buenas soluciones, ya todo de hecho desde lo posible. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a la L? Fácil. Y ahora nos faltaría calcular el C nomás. Para calcular el C, también hay una tablita. También una cosa muy parecida a esta. Capacitancia, ahí están las láminas si quieren ustedes profundizar un poquito más, pero bueno, básicamente ya lo habíamos comentado, estos son los efectos de campo eléctrico, ¿cierto? Campo eléctrico se asocia a tensión, a voltaje. Estos cálculos, profesor, de inductancia o capacitancia, para yo tener mapeado mi fenómeno, ¿no? Claro, para eso. Y yo ya tengo el cálculo de la torre, los cálculos de los conductores, tengo todo. Solamente para yo conocer esos fenómenos. Así es. Para más que conocerlos, para evaluarlos, para medirlos. Para medirlos. Porque mira, lo que nos interesa a la larga, ¿sabes qué es? Es lo que te contaba recién sobre el rendimiento de la línea, sobre la regulación de voltaje. Ya, con esta torre, con este tipo de torre, con este conductor DAF, Penguin, lo que sea, a 350 kV. Bueno, efectivamente voy a transmitir 300 megas y van a llegar 275 megas al otro extremo. Eso hay que verificarlo. ¿Cachai? Entonces si tú dices, mira, profe, aquí modelé el circuito, con el conductor DAF, con la torre, con la estructura, la distancia de las torres, qué sé yo. Bien, transmito 300 megas y al otro lado nos llegan 280 megas. ¿Y cuánto te están pidiendo la carga? No, la carga pide 275 megas. Está bueno tu modelo, está bueno tu diseño, sirve. Pero si alimentamos 300 megas desde la fuente, y al otro extremo, con DAF, con esa torre que estaba ahí en el formato triple, qué sé yo, al otro lado llegan 230 megas, y había que alimentar 250 megas, no sirve ese modelo. No sirve ese diseño. Y hay que cambiarlo, ¿no? Y hay que cambiarlo. Y eso, por eso que tienen que traer algo en la planilla Excel, algo así, porque en la prueba yo te voy a pasar un diseño que no funciona. Un diseño que va a decir, oye, esta cosa funcionará, mira, queremos 250 megas acá con conductor DAF en esta torre, que sea bonita, triple, qué sé yo. Y tú vas a echar 1 hora y media en decirme, no sirve. ¿Cachai? Profe, saqué todos los cálculos, yo ahora haciendo y saqué todos los cálculos, y la primera letra dice, me pregunta si
si sirve o no sirve, y la letra me pregunta, me dice, si no sirve, entonces propongo un nuevo modelo. Claro, entonces ahí necesitáis tú hacer la cuestión del computador. Ahora, por eso te digo yo, tú ve cómo lo vais a hacer, es parte de la ingeniería, ¿ya? Yo tengo que entrenarlo a ustedes para un problema de ingeniería, ¿ya? Más que para la nota, hablamos en la primera clase. Si tú te sacaste un 7, te sacaste un 6, te sacaste un 4, ¿qué diferencia hay entre 8 y un 4? Desde el punto de vista del conocimiento. Una persona que sacó entre 8 sabe lo mismo que se sacó otro 4. La diferencia es que no pasa un ramo de número. En cuanto a conocimiento, sabes lo mismo. Entonces, si tú dices, profe, mire, yo no le pego a nada a Excel, pero hay un cabrón en un curso así que le hago decir a ese niño que no haga la planilla Excel para el modelo PI. Perfecto, y se la comparten, si ustedes son buena onda entre ustedes. Y si son mala onda, ¿cierto? Entonces buscan en YouTube un ecuatoriano. O sea, alguien va a explicar ahí, ¿cierto?, cómo se hace un cálculo de línea media, larga, en tiempo, ¿no? Pero tienen que llegar a la prueba, ¿te das cuenta? Tienen que llegar a la prueba con esas herramientas. ¿Por qué? Porque el certamen dice eso, dice, este es el diseño inicial, el anteproyecto. Si esta condición no se cumple, proponga usted un modelo. Y si acá hay 30 alumnos, sería raro, ¿cierto?, que el DAP no funcionó y los 30 propongan Penguin. Sería raro que los 30 cambiaran una torre del doble circuito, por ejemplo, podrían usar. Puede pasar, por acá. Puede pasar, pero puede pasar. Va a pasar. Bueno, no es tan difícil esto, la verdad que es bueno que tengan ese tipo de comportamiento, digamos, desde el punto de vista de abordar los problemas de ingeniería. Después seguramente en su trabajo a lo mejor van a usar algún software más elaborado, pero yo creo que un ingeniero, una ingeniera tiene que saber varias cosas, además de su ingeniería técnica. Además de saber de impedancia, de admitancia, ¿cierto? Tiene que saber de algún programita, hay que saber algo, un programita que ayude, ¿cierto? Es el momento, ¿entiendes? ¿No? Es el momento ahora de aprender eso, de tener profes que no sé Excel, o tengo nociones básicas de programación, no me acuerdo mucho. Bueno, apóyese en algo, hoy día muy fácil encontrar información. Yo quisiera tener harto tiempo yo para enseñarle estas cosas, pero como hacer planillas o programar en algún lenguaje de programación, pero estamos contra el tiempo siempre, ¿no? El enemigo máximo. Entonces, pero vean ustedes, y yo les contaba mi historia, yo decía, cuando estaba estudiando en la universidad, yo tenía una calculadora que se llama FX880, no sé si la conocen. Tiene una pantallita que te la alcalde, es una cuestión que se ve en todos los renglones. Y para hacer estos flujos de potencia teníamos que hacer programas de 300 líneas. Había que hacerlo así. Hoy día no, ustedes pueden trabajar cómodamente en la sala. Así que tienen un profesor que les deja usar todo. No hay excusa. Bueno, aquí está la capacitancia, ¿ves? Igual que la inductancia, tiene una fórmula para el simplex, para el duplex, para el triplex y para el cuádruplex. ¿Qué cambia acá? Nada, eso cambia la ecuación de nuevo. Pero fíjate un poquito, unas cosas que hay que considerar acá. Bueno, hay una constante arriba, ¿cierto? 55.66. ¿Ya? Pasan esas cosas aquí en potencia que son raras. Elevado a menos un cuarto es 0,7788. Raro eso. Mira acá la constante, 5566. Algo pasa con los números duplicados acá. No sé. Esotérica, un poco esotérica está raro. Bueno, se vuelve a repetir el DMG, la distancia media geométrica, se vuelve a repetir el R y se vuelve a repetir el delta. La única diferencia es que esto no se mide en Henry, ¿cierto? Partido por kilómetro. Se mide en faradio, pero aquí está en 10 elevado a 9, ¿ya? Por lo tanto, cuando lo multipliquen por kilómetro, seguramente, y si trabajan en metro, seguramente se va a mantener este prefijo de 10 elevado a menos 9. Al multiplicarlo por el kilómetro por el kilo, seguramente va a bajar a 10 elevado a menos 6. Pero por ahí anda, son valores pequeños. Son valores pequeños.
Bueno, si te das cuenta, a la larga, los efectos inductivos y capacitivos dependen fuertemente de la forma geométrica de la torre, mientras que la resistencia no está ni ahí con la forma geométrica de la torre. La resistencia de quién depende del material. El material que está, la prueba hecha en la fábrica, si es de aluminio, si es de bronce, de plata, de cobre, de aleaciones. Ahí viene la resistencia, ya viene dada de la fábrica. ¿Ya? Mientras que la capacitancia y la inductancia depende de la forma geométrica, ¿ves? De MG, también depende del cable que le estés tirando encima, ¿cierto? Por el peso, y depende del espaciamiento para ver este tema de la influencia de los campos. Mientras más cerca estoy, peor. ¿Ya? Mientras más cerca estoy, peor. Acá en alta tensión, mientras más lejos estoy de un conductor con otro, ¿cierto? Eso facilita la baja, digamos, o bajo nivel de la presencia de los campos magnéticos o eléctricos. Si quiero acortar distancia, ¿cierto? Bueno, estos fenómenos se acrecentan. Lo saben muy bien los prevencionistas. Entonces, mira, hasta acá, hasta esta hora, la 22 por 50 minutos, ustedes ya saben calcular líneas de transmisión, ¿no? Los felicito. Bueno, ahora lo que falta es hacer ejercicio, ¿no? Pero ya saben. Pero lo hicieron. ¿Qué quería hacer? No sé. Ya, hoy día no vamos a ir a las 11, ya son 10 para las 11. Dame 10 minutos. ¿Ya? Es que esto es lo importante, Marcelo. Cuando usted calcula todos los parámetros, la resistencia la saca de la tabla, el N lo calcula de la tablita esta, de las formulitas dobles, triples, el C lo mismo. Bueno, hay que armar una cosa, ¿no? Hay que armar esto, mira. Bueno, aquí está el caso del modelo línea corta. Ahí está el resumido modelo línea corta. El modelo línea corta dice que se aplica para líneas inferiores a 50 kilómetros y también inferiores a 110 kilovolts. Para ello se utiliza este modelo de impedancia serie. ¿Cierto? Aquí mucha atención. Mucha atención. Vamos a hablar ahora del voltaje fuente y del voltaje carga, ¿ya? O del voltaje de envío y del voltaje del receptor. Aquí vamos a usar la teoría de circuito. Miren, lo que usted ve ahí, en la lámina, lo podemos expresar también en términos de circuito. Vamos a expresar así, miren. Allá en el extremo izquierdo debo tener una fuente, ¿no? De alguna manera que alimente esta línea. Porque acá mira, ahí lo único que he hecho yo ahí con eso, ahí he hecho el modelo de la línea de transmisión corta. ¿Ya? Eso es la línea de transmisión corta. Por supuesto que si le agrego una fuente a la izquierda, energizo entonces, ¿cierto? Energizo la línea, ahí energizo la línea y por lo tanto aquí inmediatamente puedo tener una tensión. Una tensión aquí R de receptor y aquí una tensión S de fuente, source, fuente. ¿No? Aquí está la R, la resistencia, aquí está el XL, modelado ya está modelado. Entonces, por ejemplo, sin duda, sin ningún problema, podríamos nosotros indicar que la corriente de envío, la corriente que sale de allá de la fuente, va a ser igual a la corriente que se recibe, ¿cierto? Por lo tanto, la primera ecuación que podríamos tener acá es que la corriente de envío es igual a la corriente en el receptor. ¿Sí? Eso es por teoría de circuito. ¿Y qué otra cosa más podemos observar ahí? ¿Cierto? Podemos observar por la ley de Kirchhoff de voltaje que el voltaje fuente es el voltaje del receptor. Pero hay que sumarle algo al voltaje del receptor, ¿cierto? Habría que sumarle el voltaje que hay aquí, ¿o no? En la línea de transmisión. O sea, si aquí hay un voltaje de la línea de transmisión, ¿cierto? Ahí tenemos la ecuación de Kirchhoff. Fíjate, la ecuación de Kirchhoff sería que el voltaje de envío va a ser el voltaje de la línea de transmisión más el voltaje del receptor. Pero resulta que el voltaje de la línea de transmisión no lo habíamos hablado hasta ahora. ¿Alguien se acuerda que habíamos hablado del voltaje de la línea de transmisión? No. ¿Hemos hablado de la impedancia serie de la línea de transmisión? Sí, de la impedancia.
Y ahora hemos hablado de la corriente esa que está ahí. Entonces usted podría decir entonces que el voltaje aquí de envío va a ser I por Z, ¿cierto? El voltaje de la línea de transmisión. Igual I, bueno, cualquiera, si son iguales, o del envío del receptor. Vamos a hablar del receptor, corriente al receptor por impedancia, más el voltaje. Y tenemos la segunda ecuación. O sea, aquí, esta ecuación, ¿cierto? Más esta segunda ecuación, ¿cierto? Gobiernan y modelan el sistemita ese que está ahí. Entonces, con esas dos ecuaciones, hacemos maravillas, fíjate. Porque usted ya va a tener el Z, ¿cierto? Porque usted ya modeló la línea. La modeló. Sacó la resistencia de la tabla, tiene la figura de la torre, calculó el sistema duplex, qué sé yo. Tiene el Z, lo conoce. Ahora, había un problema que yo le decía, mira, quiero conectar 100 megas, ¿cierto? En 220 kilovolts. Te estoy dando aquí cosas aquí. El voltaje del receptor, ¿cierto? Y tengo un cable DAB en una torre, tanto, tenía el Z. Entonces, cuando tú te enfrentas a un problema donde te dan el voltaje, hoy quiero alimentar 100 megawatts en 220.000 volts a una carga, que tiene un factor de potencia de 0,98, te estoy dando los valores del receptor, ¿cierto? Vas a tener el voltaje del receptor, la potencia del receptor, teniendo eso puedes tener la corriente del receptor, ¿ves? Y si te digo, mira, es un cable de tal tipo, con una torre, con una estructura de tal tipo, tiene la impedancia. Lo que no vas a tener va a ser el voltaje de la fuente. ¿Ya? Eso pasa. O puede pasar al revés también. Y yo te digo, mira, vamos a alimentar una carga desde un nudo o desde una central que trabaja a 220 kilovolts. La carga está a 150 kilómetros, nos vamos a ir en 220.000 volts. Y ahí estaría al revés, tendrías tú el valor de BS, podrías calcular la Z, ¿cierto? Modelar la línea, pero no vas a tener los valores del receptor. Entonces, lo que uno busca es entonces relacionar, cuando tiene estos modelos, el voltaje de envío y el voltaje de llegada. ¿Cierto? Aquí estamos viendo claramente que el voltaje de envío no es el mismo voltaje de llegada. ¿Cierto? No es el mismo porque va a haber una caída de tensión. Esa caída de tensión, ¿cierto? Es producto de la línea de transmisión. ¿Cierto? De la línea. Porque si usted sabe cuánto, si usted me dice, profe, mire, aquí hay 220 kilovolts, ¿cierto? Y aquí hay 2 kilovolts. Lo calcule, mira, aquí hay 2 kilovolts en la línea. Aquí entonces hay 218 kilovolts. Porque 218 kilovolts más los 2 kilovolts nos dan los 220 de la fuente para que se cumpla esta ecuación de Kirchhoff. Entonces, el interés nuestro en esto siempre va a ser relacionar, nuestro interés va a ser relacionar el envío con el receptor en cuanto a voltaje. Eso. ¿Cierto? Porque nosotros no podemos hacer una línea ciega. No podemos decir, mira, usé tal cable, DAB, en una línea de 220.000 volts, el nudo fuente había 220.000 volts, puse un cable DAB, porque paró, solo bonito. Ahora, no sé cuánto irá a llegar al otro lado. No me interesa cuánto irá al otro lado. No, pero eso así. No, usted dice, yo usé un cable DAB porque la caída de tensión queda dentro de la norma. Técnica de seguridad de calidad cerrada. En el artículo 3 raya 5 dice que para la alta tensión la caída máxima va a ser 3%. Cambio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo relacionamos eso? Eso se llama regulación de voltaje. La regulación de voltaje es el voltaje de envío menos el voltaje del receptor partido por el voltaje de envío multiplicado por 100%. ¿De acuerdo? Mira, vamos a hacer un cálculo así un analítico. Suponte que el voltaje de envío sea 220 volts. 220 volts. Perdón, 220 kilovolts. ¿Ya? Y el voltaje en el receptor, de acuerdo a
de acuerdo a la línea y al conductor y a la torre que utilizamos, nos da 200 kilovolts. Un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Se alimentan 220 kilovolts, aquí hay una impedancia, y llega al extremo receptor 200 kilovolts. Problema, eso, si tuviéramos nosotros ese dato, calculamos la regulación al tiro. Calculamos la regulación. La regulación de voltaje RB, para abreviar, así se abrevia, sería 220 menos 200 dividido por 220, y eso lo expresamos en porcentaje. Pero fíjate, antes que me den el resultado, ya lo tienen ustedes, ¿cierto? Pero antes que me den el resultado, fíjate, el numerador me está dando una información también valiosa. ¿Cuánto es 220 menos 20? Perdón, 220 menos 200. 20. ¿Y quiénes son? ¿A quién representan esos 20? A la caída de tensión. Correcto, a la caída de tensión de la línea. Es la diferencia. O sea, me está dando aquí, si yo quisiera saber cuánto es la caída de tensión de la línea, 20 kilos. O sea, aquí está la caída de tensión. Y ahora sí dame el número. ¿Cuánto es 20? En porcentaje. ¿Cuánto da este 20 partido por 220? 0,09, ¿no? Multiplicado por 100. 9. 9,09. 9,09. 9,09%. Claro, entonces usted dice, profesor, ¿estará bien o mal mi diseño? Entonces yo digo, no sé, yo no te puedo decir nada. Entonces, hay que ir a la norma. Hay que ir a la norma. Entonces hay que ir a la normativa, buscar la normativa correcta. Cuando usted ahora decía, bueno, voy a ir al RIC. ¿A qué RIC voy? ¿Por qué no? Aquí no está en los RIC. Los RIC están abajo. Sí. ¿Cierto? No, porque no estamos en los RIC. Aquí hay que buscar la norma de alta tensión. ¿Cierto? Profesor, y si yo llegué, rápido la consulta, yo llegué con 200 kilovolts a mi trabajo, ¿cierto? Sí. Entonces, Y el transformador me estaba transformando de 220 a, no sé, a 23. La razón de transformación se va a afectar también, sí. O sea, yo no voy a tener en el secundario 23, No. voy a tener menos. Menos. Y ¿sabes qué te va a decir que hagáis? Que cambie el tap. Sí. Te van a decir cambien el tap del transformador. Porque como está llegando muy poco, no está llegando a 220, está llegando a 200, cambiamos el tap. Sí, pero los taps por diseño vienen hasta el 2,5% más, ¿no? Pero no ha sido un transformador chico de 23 a 400. Claro, ahí tenemos. No, yo no tengo tap, ahí me va a llegar. No, ahí está traicionado, ahí fijo una traición fija. Pero mira, por fábrica, aquí, mira, ¿cuánto abajo estamos? Ahí dice el porcentaje. ¿Cuánto lejos estamos del 220? Estamos a 9%. ¿Cierto? Entonces, por eso que mira, por eso que es bonito estudiar, estudia, y a mí el jefe me dice, anda, cambiar el tamo, para que llegamos a los 220. Yo le decía al jefe, no, está igual el tamo, soy mala onda. Claro, sí. Oiga, pero si por diseño los TAR son de hasta 2,5. Con suerte, si lo mandamos a hacer y pagamos alta plata a los 100, no sé qué, 5%. O sea, son 5% arriba y 5% abajo. Tengo regulación por TAR hasta 5% para arriba sobre el valor nominal y hasta 5% para abajo. Pero no voy a llegar al 10% que me falta. No voy a. Entonces, este es un problema de diseño de la línea. Ahora, si estamos en una línea corta, ¿qué podemos hacer? Esto es una cosa muy de ingeniería. Mira. Si usted dice, profe, ¿qué hago? ¿Qué hago, profe? ¿Qué hago? O sea, fui a buscar la norma me dice 3%, si estoy 9%, me falta caleta, ¿qué hago? Bueno, ¿qué podía hacer? Mira, Aumenta la sección. aumentate la fuente a 350, pero está tonto usted, si estoy saliendo de la estación Cardona, todos los paños son J, sí. Todos son 220 kilovolts. Ah, ya no sabía. Ya, entonces no podéis mover este. No puedo mover ese. ¿Qué podéis mover entonces? La sección del No voy a hacer. Bueno, esto, lo único que voy a hacer es cambiar el diseño de la línea. Cambiar el cable, cambiar la torre, cambiar los paseadores, conductores por fase. Y ahí, por eso te digo yo que cuando te dicen, no te preocupes la nota, preocúpate de aprender, porque si tú así la planilla Excel, mira, porque la planilla Excel. Aquí te pone, por ejemplo, ¿quieres conductor TAP? Ya, mira la planilla que escribe, TAP. ¿Cuántos conductores por fase? Dos conductores por fase. Te actualiza el Z. ¿Cierto? Te actualiza el Z, te actualiza la caída de tensión, te actualiza la regulación de voltaje. Y supongo yo le diga, oye, yo nunca estudié, por ejemplo, qué pasaba si aumentaba la cantidad de conductores por fase, a ver qué efecto causaba eso. Mantiene el mismo dato, pero en vez de 2 conductores usa 4, a ver qué pasa,
¿Cachai la obediencia? Ponís 4 y ¡pah! Entonces, oh, buena. No tenía que cambiar el cable. Tenía que poner unos conductores por fase. Por ejemplo. Pero esa cuestión, si venía en la prueba así como, a ver, no, yo tengo fe que me viene el día. No, tenéis que venir con la no. Y la prueba, Ah, no, vamos a ver cuándo lo hacemos. Aprendan, amor, aprendan. Pasa todo. No,